¿Qué tal? Video tutorial número 23 del curso de Android, que vamos a dedicar a otro de los temas clave en la programación para este sistema operativo. Se trata de los content providers. Hemos visto en videotutoriales anteriores varios modos de persistencia de datos usando shared preference, archivos y bases de datos SQLite. Pero aunque el uso de bases de datos es el modo recomendado para salvar datos estructurados y complejos, compartir los datos es un desafío porque los datos están solo accesibles para el paquete que los ha creado. Por eso es muy importante entender el modo en el que Android comparte datos a través del uso de content providers. Aprenderemos a usar los content providers built-in, los que ya están incluidos en Android y que nos permiten acceder a la mayor parte de la información incluida en un dispositivo. Serían ejemplos los contactos, los números de teléfono y muchos otros. Aprenderemos también a crear nuestros propios content providers para compartir datos entre paquetes. Resumiendo, veremos lo que son los content providers, veremos cómo usar los content providers ya incluidos en Android, los denominados built-in, y también veremos cómo crear y utilizar nuestros propios content providers. Porque en Android usar un content provider es el modo recomendado para compartir datos entre paquetes. Piensa en un content provider como en un almacén de datos. Cómo almacena estos datos no es relevante para la aplicación que los está usando. Lo que es importante es el modo en que los paquetes van a poder acceder a los datos almacenados en ese content provider, y para ello tendremos que usar una interface de programación consistente. Un content provider se comporta en gran medida como una base de datos. Podemos hacer consultas, editar su contenido, añadir o borrar contenido. Sin embargo, a diferencia de una base de datos, un content provider puede usar diferentes modos de almacenar sus datos. Los datos pueden estar almacenados en una base de datos, pero también en archivos o incluso en una red. Android integra ya muchos útiles content providers, de los cuales podemos ver aquí algunos entre los más importantes, como puede ser el Content Provider Browser, que almacena los datos como marcadores del navegador, como el historial de navegación, etc. El CalLog, que almacena datos como las llamadas perdidas, los detalles de las llamadas y así. Contacts, que almacena los detalles de los contactos. Media Store, que almacena archivos multimedia como puede ser audio o vídeo, y Settings, que almacena las configuraciones y preferencias del dispositivo. Pero además de los muchos content providers built-in preconstruidos, podemos también crear nuestros propios content providers, como ya hemos dicho. Para hacer una consulta a un content provider, especificamos el string de la consulta en forma de un URI, un identificador universal de recursos, con un especificador opcional para referirnos a una fila en particular. El formato de la consulta URI es el que podemos ver aquí. Y en las partes que forman una consulta URI, este formato de consulta URI, son la primera, el prefijo estándar, que para proveedores de contenidos, para content providers, es siempre content, como aquí vemos. A continuación, la autoridad, que especifica el nombre del content provider. Un ejemplo puede ser contacts para el content provider built-in, que se llama así, contacts del dispositivo. Para content providers de terceras partes puede ser un nombre completamente cualificado, como se usa en Java y como estamos utilizando en el curso, por ejemplo com.videotutoriales.provider o com.illasaron.provider, por poner algún ejemplo. En tercer lugar, la ruta de datos, que lo que hace es especificar el tipo de datos que estamos solicitando. De nuevo,
Por ejemplo, si estamos obteniendo los contactos desde el Content Provider Contacts, entonces la ruta de los datos debe ser people. Y el URI que utilizaríamos se vería como estas tres primeras partes que vemos aquí: Content, Contacts, People. La cuarta parte del URI, la ID, lo que hace es especificar el registro específico que se solicite. Por ejemplo, si estamos buscando el contact número 2 dentro del Content Provider Contacts, pues entonces el URI se vería exactamente igual que tenemos aquí en pantalla: Content Contacts People 2. En la tabla que tenemos en pantalla podemos ver algunos ejemplos de strings de las consultas a content providers. No leo lo que pone, ya lo ves, pero el primero de ellos lo que hace es devolvernos una lista de las imágenes internas, el segundo una lista de las imágenes que están en el dispositivo externo, aquí sería una lista de todas las llamadas registradas en el cal log, y aquí los marcadores del navegador. Pero sin duda el mejor modo de entender los content providers, como casi siempre, es usándolos. Así que vamos con una primera práctica sobre cómo usar un content provider desde dentro de nuestra aplicación Android. En este ejemplo recuperaremos todos los contactos que estén almacenados en el dispositivo, que se encuentren en la aplicación Contacts que incluye Android, y los mostraremos en una list view. Para ello, en main XML hemos incluido la list view y un par de test view para que aparezcan delante de la vista una etiqueta con la información que nos mostrará. Y desde luego, para poder acceder a los contactos que se encuentran en el dispositivo, en el manifest de nuestra aplicación, tenemos que darle el permiso read contacts. En el archivo Java, contactos activity Java, la clave está en el uso del método ManageQuery que aquí podemos ver. Este método ManageQuery forma parte de la clase Activity y es el encargado de recuperar un ManageCursor, un cursor manejador que aquí guardamos como C. Estamos en un tema en el cual hay una serie de conceptos que es muy importante tener claros para poder trabajar con content providers, y dentro de ellos estos cursores manejadores o managed cursors son sin duda uno de esos temas clave. Y para entenderlo bien hay que empezar por hacer de nuevo referencia a lo que son los cursores en Android. Ya hemos trabajado con ellos en el curso, pero recordar que un cursor es una interface que nos provee con un medio para acceder al conjunto de resultados devueltos por una consulta a una base de datos o a un content provider, como es ahora el caso. Así que por lo tanto estos cursores son los que nos permiten manejar la información que nos devuelve una consulta. Pues un Managed Cursor lo que hace es automatizar este proceso de funcionamiento de un cursor. Maneja todo el trabajo. El mismo se descarga cuando la aplicación se detiene y se vuelve a llamar a sí mismo cuando la aplicación se reinicia. De ahí la importancia de estos Managed Cursors. En nuestro código, como decíamos, este Managed Cursor lo creamos mediante la llamada al método de la clase Activity ManageQuery, que vemos en esta línea con los parámetros que contiene. Si volvemos a la página
de cada content providers dentro de la documentación de Android Developers, vemos como aquí nos indica que para poder consultar a un content provider podemos usar tanto el método ManageQuery, que es el que estamos utilizando ahora, como el método Content Resolver Query. Ambos métodos tienen exactamente el mismo conjunto de argumentos y ambos nos devuelven un objeto cursor. Así que cuando hacemos referencia a este método ManageQuery, podemos explicarlo o podemos entenderlo también entendiendo cómo funciona este otro método Content Resolver Query. Así que por lo tanto ambos métodos toman el mismo conjunto de argumentos y ambos métodos nos devuelven un objeto cursor. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los dos? Lo que ocurre es que usando ManageQuery hace que la activity maneje el ciclo de vida del cursor y eso es justo lo que queremos en nuestro caso. Así que con esta línea contamos con ese cursor manejador que se automatiza a sí mismo. El primero de los argumentos que tenemos que pasarles, sea con cualquiera de los dos métodos que decíamos, en este caso con ManageQuery, es el URI, que nos va a permitir acceder a la información que queremos consultar. En este caso son a todos los contactos que se encuentran. Aquí observa como en All Contacts lo que hacemos es el URI, y aquí observa lo que ahora decíamos hace un momento, el modo en el que indicamos la ruta, Content Contacts People. Así que por lo tanto con esto que ahora tenemos guardado en esta variable, accedemos a todos los contactos que haya en el dispositivo. Y a continuación usamos el objeto simple cursor adapter, que también ya conocemos, para poder enlazar las distintas vistas que tengamos en nuestro archivo main.xml con el contenido que recuperamos de esta consulta al content provider. Si observas aquí en el main XML le hemos llamado a una de las views de TestView contact name, donde va a aparecer el nombre del contacto, y otra contact ID, donde va a aparecer la ID que tenga ese contacto. Pues ahora aquí hacemos referencia a ellos y aquí ahora es donde le indicamos la información que queremos de esa consulta que se nos ha devuelto del content provider. Contact name y contact ID. Creo que el mecanismo debe de quedar claro y es muy importante porque es el mecanismo que se va a utilizar siempre, que tenemos que utilizar siempre para poder acceder a la información de estos content providers. Vamos a probar ahora la aplicación. Desde luego, para que nos devuelva resultados tenemos que tener algún contacto dentro de nuestro dispositivo Android. No vamos a explicar ahora cómo añadir contactos a un Android, ni mucho menos. Aquí vemos el resultado de ejecutar nuestra aplicación con la información que he incluido en los contactos, para cada uno de ellos el nombre y la ID. En esta práctica hemos utilizado la query URI, como acabamos de decir, que es lo que tenemos en esta línea. Pero además de usar esta query URI, podemos también usar una lista de constantes query string ya predefinidas en Android para poder especificar determinadas URI para los diferentes tipos de datos. Por ejemplo, en lugar de usar esta consulta, tal como hicimos, podríamos hacerlo utilizando esta constante que aquí vemos, cuyo resultado va a ser exactamente el mismo. Nos va a devolver todos los contactos que estén en la aplicación Contacts del dispositivo. Si probamos la aplicación, el resultado es exactamente el mismo, aunque ahora, en lugar de utilizar la ruta, utilizamos esa constante que decíamos.
Aquí vemos algunos ejemplos de constantes query string que podemos utilizar sin tener que escribir la ruta URI como veíamos antes. De nuevo te remito a la documentación de Android para ampliar el número de constantes de este tipo. Si queremos recuperar un contacto concreto, tenemos que especificar la ID de ese contacto. Así que con la primera de las formas, utilizando la ruta URI, simplemente tenemos que añadir aquí el ID. De este modo recuperaríamos el contacto con ID 1. Con el resultado que podemos ver aquí en pantalla. Alternativamente podemos utilizar también la constante predefinida, pero tenemos que utilizarla junto con un método, el método withAppendID. Así que vamos a comentar estas dos y el modo en que lo tendríamos que hacer. Hacemos aquí un poco de espacio. Para empezar tenemos que añadir dentro de los imports un nuevo import, el import content URIs, que aquí vemos, y ahora tendríamos que escribir, aquí lo tenemos, el método de content URIs withAppendID, y dentro es donde ponemos la constante predefinida y le pasamos la ID que queremos recuperar. No tiene demasiado sentido seguir llamándole aquí all contacts, porque ahora no va a recuperar todos los contactos, de este modo solo recupera uno, pero simplemente para no tener que cambiar otras cosas en el código y nos valga para todos los ejemplos, no tener que hacer distintas aplicaciones, lo dejamos así, aunque después de indicarlo para que quede claro. Pero de este modo, mediante el uso de este método withAppendID, del cual puedes profundizar como siempre para verlo más en detalle, si guardamos y lo probamos, el resultado será el mismo que el anterior. Seguirá apareciendo el primero de los contactos de la lista. Además de enlazar a una list view, como hemos hecho en este primer ejemplo de aplicación, podemos también imprimir los resultados usando el objeto cursor y haremos que se nos muestren en el log cat de la aplicación. Podríamos incluir el código en la anterior aplicación, pero para que no haya confusiones irá como contactos 2. El código es exactamente el mismo que teníamos en la anterior aplicación, al que ahora le añadimos de momento lo que aquí vemos. Decir que es un problema menor, pero bueno, en la anterior aplicación le llamé contactos, y si tienes en castellano la interface que utilizas en Android, te va a aparecer también con el mismo nombre la aplicación contactos del propio dispositivo, que es justo de la cual estamos recuperando información. Puede llamar a confusión tener dos aplicaciones con el mismo nombre, simplemente llámale de otro modo y solucionado. Aquí podemos ver que lo que hacemos es crear un método al que llamamos print contacts, y que lo que va a hacer es imprimir la información que le indiquemos, que es exactamente la misma que le indicamos para que apareciera en la list view. Lo que hacemos mediante el uso del objeto cursor, que ya sabemos que es el que nos permite acceder a la información que se recupera de una base de datos o de un proveedor de contenidos. Aquí, como vemos, usamos contacts, contract, contacts ID para acceder a la ID de uno de los contactos, y contacts, contracts, display name para acceder al nombre. Vemos primero el resultado de lo que estamos haciendo ejecutando la aplicación. Cuya salida en pantalla es exactamente la misma que la que veíamos antes, pero ahora si vamos dentro de Eclipse a DDMS, observa como aquí nos ha imprimido la información que le indicábamos, content provider, la ID y el nombre.
Podemos hacer también que nos muestre el número de teléfono o los teléfonos de un contacto, pero para eso tenemos que consultar al Content Provider de nuevo porque la información está almacenada en otra tabla. Tendríamos que incluir aquí el siguiente código. Aquí lo vemos. Código en el que para acceder al número de teléfono de un contacto tenemos que hacer una consulta en el URI almacenado en Contacts Contract Common Data Keys Phone Content URI. En este trozo de código que acabamos de escribir vemos que en la primera parte lo que hacemos es comprobar si un contacto tiene un número de teléfono. Para ello tenemos que usar el campo Contacts Contract Contacts has phone number. Si ese contacto tiene al menos un número de teléfono, por lo tanto si nos devuelve true, entonces cuando tenemos que consultar al Content Provider, de nuevo basándonos en el ID de ese contacto en concreto para que recupere el número o los números de teléfono. Una vez que el número o los números de teléfono son recuperados, entonces nos iteramos a través de ellos e imprimimos los números de nuevo para que aparezcan en el log cat. Si volvemos a probar la aplicación con este nuevo trozo de código, en pantalla seguimos teniendo exactamente lo mismo porque no hemos incluido ninguna view para que nos muestre el número de teléfono. Sin embargo, si vamos al logcat, vemos cómo ahora nos aparece la información Content Providers con el ID y el nombre, y de nuevo Content Providers con el número de teléfono. En este caso ya dijimos que es recuperada de distintas tablas, y esto para cada uno de ellos si tienen teléfono. No estaría mal que llevaras a cabo una práctica sencilla, pero que puede ser también muy útil, de hacer que en la view aparezca también el número de teléfono. Simplemente tienes que crear una view para que aparezca la información y enlazarla, haciendo lo mismo que hemos hecho para la ID y el nombre. Por lo tanto, tiene que ser muy sencillo que puedas hacerlo. Seguimos con otro tema clave en el trabajo con los Content Providers, que es el de las proyecciones. Hablábamos hace un momento del método ManageQuery. El segundo de los parámetros de este método es el encargado de controlar cuántas columnas son devueltas por la consulta, y este parámetro es conocido como la proyección. Antes especificamos null, pero podemos especificar las columnas exactas a devolver. Para ello tenemos que crear un array que contenga el nombre de las columnas que queremos que nos devuelva. Sería algo similar a esto que podemos ver en pantalla. Creamos un string al que llamamos proyección, que es el que posteriormente pasamos como segundo parámetro al método ManageQuery. Y en este string le indicamos que los campos a devolver son contacts ID, display name y has phone number. El tercer y cuarto parámetro del método ManageQuery nos habilitan para especificar una cláusula SQL where que sirve para filtrar el resultado de la consulta. Por ejemplo, la consulta que podemos ver aquí en pantalla, de nuevo observa cómo es uno de los parámetros del método ManageQuery, el tercero, y aquí lo que hacemos es pasar una consulta SQL para que recupere los nombres que finalicen con li.
Esto es el modo en el cual se escribe la sintaxis SQL, que desde luego no vamos a entrar ahora en detalles, aunque el tanto por ciento, como vemos, le indica que incluya cualquiera que acabe con estas 3 letras. El cuarto argumento del método lo que nos permite es separar la consulta de la columna de la tabla donde tiene que llevarse a cabo. Será una versión como la que estamos viendo aquí. Como vemos en el tercero de los parámetros, le pasamos ahora la columna contra display name y decimos que hay que aplicarle un like. Y en el cuarto de los parámetros es en el que le indicamos de este modo, como un nuevo string, cuál es lo que tiene que buscar, que en este caso sigue siendo lo mismo, cualquier nombre que termine en li. Y el quinto parámetro del método ManagetQuery nos habilita para especificar una cláusula SQL order by para ordenar el resultado de la consulta. Por ejemplo, la siguiente declaración ordenaría los nombres de los contactos de modo ascendente. Aquí vemos los 5 parámetros que le pasamos a ManagetQuery. El primero, All Contacts, que es el único que usamos en la primera versión de ManagetQuery, que recuerda que es el URI, la ruta, donde debe recuperar los datos. El segundo, Projection, que recuerda que es un string en el que indicamos las columnas que tiene que recuperar. El tercero, que indica la columna a la que le vamos a aplicar un filtro que indicamos en el cuarto parámetro. Aquí ahora este es el que vamos a utilizar en el código real y vamos a pasarle simplemente tanto por ciento para que recupere todos los nombres. Lo vamos a hacer así en el ejemplo, pero luego tú practica modificando los valores y viendo los resultados. El quinto de los parámetros, el que ahora estamos viendo, que es el order by, que nos permite ordenar, y aquí como vemos le pasamos as para que nos lo ordene de modo ascendente. Si quisiéramos que fuera de modo descendente, pues con dest, y lo otro pues ya es código SQL, que ya digo que lo vamos a entrar ahora a explicar. Exactamente el código que hemos incluido ahora dentro de nuestra aplicación. Para empezar, creamos el Stream Projection, que es donde le indicamos las columnas que tiene que recuperar, y a continuación comenté la anterior versión del método ManagetQuery, y aquí ahora creamos esta versión, que es exactamente lo mismo que acabamos de ver ahora. ¿Qué es exactamente el resultado que vemos ahora cuando ejecutamos la aplicación? Aparece en orden ascendente. Pues con esto tendría que estar claro el modo en el cual, mediante el uso de objetos cursor, podemos recuperar información de los content providers que ya incluye los built-in, que ya incluye el propio Android. Lo hemos hecho aquí con Contacts, pero podríamos también hacerlo con otro, y sobre todo entender el método ManagetQuery y los parámetros que hay que pasarle para llevar a cabo auténticas consultas, ordenación, filtrado de la información que nos devuelvan esas consultas. Nos queda por ver cómo crear nuestros propios content providers y cómo utilizarlos. Lo dejamos para el próximo video tutorial. De momento en este quedamos aquí por hoy. Nada más, os habló Jesús Conde. Nos vemos.